Hola a todos. El silencio de estos meses no ha sido casual. Estrés, ansiedad y un agotamiento profundo me han empujado a detenerme. La mente también se quiebra y cuando lo hace todo se vuelve ruido y oscuridad. Necesitaba parar, respirar y reconstruirme. La verdad es que con ayuda profesional y el apoyo de quienes nunca se fueron, hoy regreso. Vuelvo con ilusión, con nuevas historias y con el mismo interés por ese lado oscuro que tanto nos inquieta y nos atrae. Gracias por vuestra paciencia, por vuestros mensajes y por no soltar mi mano. Y ahora, entremos juntos en un nuevo caso. Este caso es la historia de un crimen envuelto en misterio. La historia de una hermosa mujer, de esas que parecen tenerlo todo: belleza, éxito, amor. Pero a veces una vida llena de luz esconde un alma que solo pide oscuridad y silencio. La fama nunca fue su refugio, tampoco lo fue ser la mujer de alguien importante. Antes que nada era madre, y más allá de eso era talento, palabra, libertad. Su verdadero deseo no era brillar, sino huir, desaparecer, escribir. Porque en algún punto todos buscamos descansar del ruido, del tiempo, de las personas. Irlanda era su lugar, su hogar, una tierra de leyendas mágicas y de historias aterradoras. Un paisaje que parecía prometer paz, pero que terminó siendo el escenario de su final. Este caso también habla de alguien más, de alguien que vio en un crimen una oportunidad, que buscó éxito, notoriedad, titulares, usando la historia de esta mujer que dejó de vivir en el lugar que más amaba. Esta no es solo una historia de muerte, es una historia de ambición, de silencio y de una verdad que aún exige ser contada. Hoy comenzamos un nuevo episodio. Hoy viajamos a Irlanda, una tierra donde las leyendas no duermen y el pasado aún sangra. Entre sus sombras emerge una historia marcada por un asesinato inquietante, rodeado de misterio que se resiste a ser enterrado, donde entraremos en una antigua leyenda, la Dama Blanca. Soy Silvia Black, y esto es La Cara del Mal. Nuestra protagonista de hoy es Sophie Toscan du Plantier. No era una turista cualquiera, no estaba de paso. Irlanda era para ella un lugar emocional. Sophie fue una productora de cine y televisión francesa, nacida en París el 28 de julio de 1956. Tenía 39 años. Pertenecía a un entorno cultural e intelectual privilegiado. Era sofisticada, madre, reservada, inquieta, creativa y muy independiente, alguien que parecía vivir varias vidas en una sola. Estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París y desde muy joven se movió en los círculos culturales y mediáticos de Francia. Tenía un hijo de un matrimonio anterior, Pierre-Louis. Tenía 15 años a la muerte de su madre. Casada con Daniel Toscan du Plantier, una figura influyente del ámbito cultural francés, productor de cine.
Al estar casada con un productor de cine, su vida estaba rodeada de galas, actos públicos y ceremonias de premios. Pero para Sophie todo eso no era un privilegio, sino una carga. Detestaba la exposición constante, las cámaras, los flashes, la atención de la prensa. Su vida privada aparecía a veces en los medios y eso le resultaba especialmente angustiante. No buscaba fama, nunca la quiso. Pero Sophie no era solo un apellido ni una posición social. Desde joven había viajado a Irlanda, le atraía el paisaje, la sensación de estar fuera del tiempo, la posibilidad de pensar sin interrupciones. Vivió entre París e Irlanda. En los años 90 buscaba algo más que el ritmo acelerado de París. Quería silencio, naturaleza y refugio. Compró una casa de vacaciones cerca de School, en una zona rural conocida en Tourmore. No era una casa ostentosa, era sencilla, y la casa estaba muy aislada. Era su refugio. Un lugar conocido por su belleza salvaje y su aislamiento. Desde su ventana podía ver el precioso faro de Fastnet Rock. En los años 90 no había cámaras de seguridad, ni iluminación exterior automática, ni teléfonos móviles como los que conocemos hoy. Si algo ocurría, la ayuda no era inmediata, y el tiempo y la distancia jugaban un papel crucial. No es un pueblo como tal, sino una zona rural dispersa, colinas verdes, casas de campo separadas por kilómetros, carreteras estrechas, muros de piedra y colinas que descienden hacia el Atlántico. Por la noche no hay luz pública y en invierno la oscuridad es casi absoluta, solo rota por el viento, la lluvia y el sonido lejano del mar. School es el núcleo más cercano, un pequeño pueblo costero, conocido por sus pubs y una comunidad muy unida. En los años 90 era aún más tranquilo, con pocos visitantes en invierno. En diciembre la zona quedaba prácticamente vacía, lo que refuerza esa sensación de aislamiento total. Es un pueblo frecuentado por extranjeros que con el tiempo dejaron de serlo. Franceses, alemanes, ingleses y personas de muchos otros países encontraron allí un lugar al que pertenecer. Para muchos, Tourmore representa el refugio perfecto, naturaleza, silencio, anonimato perfecto para hacer senderismo, conocer su historia, playas preciosas. Es una zona rural donde vive mucha gente aislada a unos 8 kilómetros al oeste de School, un pueblo pesquero. Los lugareños de School son hospitalarios, amables con los turistas, conocido también por su mercado rural. Es un lugar muy acogedor. Sophie pasaba allí temporadas sola, escribiendo, leyendo y caminaba por los senderos costeros. Para los vecinos era la francesa, educada, reservada, elegante, distinta. Irlanda era su espacio personal, casi secreto. Había comprado aquella casa no como inversión, sino como retiro. El viaje de 1996 fue breve. Llegó el día 20 de diciembre. Regresaría tras la Navidad para estar con su familia, a la que estaba muy unida. Aquel viaje parecía uno más, un vuelo antes de Navidad, una casa solitaria en la costa de Irlanda y unos días de tranquilidad. Pero esta vez algo era diferente. Sophie siempre había buscado la soledad en aquel lugar, el silencio, el aislamiento, la distancia de todos. Sin embargo, antes de partir, hizo algo que sorprendió a todos los que la conocían. No quería ir sola. Llamó a su hermano, a su tía, a su primo, incluso a su mejor amiga. A todos les hizo la misma propuesta, que la acompañaran. Algo extraño en alguien que siempre había defendido su independencia y la paz de aquella casa aislada. Pero nadie pudo ir. Uno tenía compromisos familiares, otro no podía viajar en esas fechas, su mejor amiga estaba esperando la visita de su madre, su hijo pasaba las vacaciones con su padre. Cada uno tenía una razón lógica, una razón normal. Sin embargo, después, todas estas razones se transformarían en algo mucho más pesado.
ese sentimiento de culpa que todos sentimos cuando perdemos a alguien querido. Porque todos recordarán lo mismo. Antes del viaje, Sophie parecía inquieta, distinta, como si algo la empujaba a no estar sola. Sus padres ya mayores incluso le pidieron que esperara, que no fuera todavía, que viajara después de las Navidades. Pero Sophie no cambió los planes. El 20 de diciembre tomó un avión rumbo a Irlanda. Llegó sola y pocos días después, en ese lugar donde siempre había buscado tranquilidad, ocurriría algo que todavía sigue dejando una pregunta en el aire. ¿Sabía Sophie que algo iba a pasar? Ya en Irlanda, aquella misma tarde, al llegar a casa y dejar la maleta, se acercó al pueblo de Schull. Solía ir siempre al mismo bar, un lugar tranquilo donde se sentía cómoda. Conocía muy bien al dueño y entre los dos intentaban comunicarse. Ella hablaba un poco de inglés y él practicaba el poco francés que sabía con ella. Aún así, se entendían sin dificultad. Aquel señor siempre dijo de ella que era una mujer amable, sencilla, educada. Bebía café, té o a veces una copa de vino. Aquel día el ambiente era especial, ya que se celebraba una pequeña fiesta antes de Navidad. Había música, algunas decoraciones y un ambiente cálido que invitaba a quedarse. Sophie fue invitada a participar y aceptó con una sonrisa, respondiendo que regresaría más tarde por la tarde. Sin embargo, nunca volvió. Jamás regresó a aquel lugar donde solía sentarse a observar aquel pueblo que amaba en silencio, el pequeño puerto a través de la ventana, sin saber que esa sería la última vez que lo haría. El 21 de diciembre, alrededor de las 3 de la tarde, Sophie caminaba por Schull. Entró en una tienda local para hacer unas compras básicas, nada fuera de lo común, nada que hiciera pensar que estaba siendo observada. Pero alguien sí la miraba. María Farrell, propietaria de la tienda, declaró más tarde que, al salir Sophie, un hombre se encontraba justo enfrente de la tienda. Vestía un abrigo largo negro y una boina del mismo color. No compraba, no hablaba con nadie, solo observaba. Según su testimonio, cuando Sophie comenzó a caminar, el hombre hizo lo mismo. La siguió en silencio, de esquina en esquina, deteniéndose, mirando cada lugar al que ella se dirigía. Sophie no pareció darse cuenta, pero no estaba sola, alguien la estaba acechando. Esta declaración permitió a la Garda, la policía irlandesa, reconstruir los últimos movimientos conocidos de la víctima. Sin embargo, a diferencia de hoy, no había cámaras de seguridad que confirmaran la escena, no aparecieron más testigos, nadie pudo identificar a ese hombre. Su figura quedó suspendida en el relato, un abrigo oscuro, una boina y una presencia que desapareció sin dejar rastro, un testimonio clave y al mismo tiempo una de las sombras más inquietantes de este caso. El día antes de su muerte, Sophie salió a caminar. Lo hacía a menudo, sobre todo cuando el viento soplaba fuerte en la costa. Aquella tarde siguió el mismo sendero de siempre, entre los restos del antiguo castillo conocido como Tres Cabezas, un lugar abandonado donde las piedras erosionadas parecían observar el silencio. Desde allí el terreno se quebraba en un acantilado devastado por los años y el mar. El viento rugía, y más allá de la oscuridad del agua, el faro de Stone Rock, su favorito, lanzaba su luz intermitente como si vigilara algo. No esperaba que algo ocurriera, pero algo ocurrió. Sophie sintió una presencia, no un sonido, una mirada, no un movimiento, una certeza. Una mujer vestida de blanco la observaba. No pudo verla con claridad, ya casi era de noche, pero el miedo fue inmediato, paralizante, instintivo. Huyó de allí. Corrió sin mirar atrás hasta llegar a la casa de su vecina Yvonne Ungerer. Esta mujer vivía muy cerca de las ruinas del castillo. Yvonne
describió a una Sophie muy alterada, pálida, aterrorizada. Le dijo que había visto a una mujer, que algo terrible había pasado. Durante su paseo sintió una presencia que no supo explicar, pero que la llenó de un miedo profundo, casi físico. Yvonne le ofreció té y que se quedara allí, que no volviera sola a casa, pero Sophie volvió a su casa corriendo. Yvonne conocía esa historia. Esa historia en torno a las ruinas del castillo se habla desde hace generaciones de un espíritu femenino, una figura melancólica que aparece vestida de blanco. La llaman la Dama Blanca. La leyenda dice que vive cerca del lago, que quien logra verla no vivirá mucho más tiempo. Pero Sophie no acudió a casa de vecinos irlandeses. Sabía que si escuchaban lo que había visto, no la dejarían marcharse, porque algunas historias no se cuentan para asustar, sino para advertir, y a veces la leyenda y la realidad se cruzan demasiado tarde. ¿Quién fue la Dama Blanca? Aquella mujer vestida completamente de blanco, con el cabello largo, a veces dorado, a veces negro, y un rostro pálido que mezcla belleza y tristeza. Según la tradición, no es un espíritu cualquiera, sino el alma de una mujer marcada por una tragedia profunda. En Irlanda existen varias damas blancas en diferentes condados, en diferentes castillos y en muchas versiones fue una noble traicionada por su esposo, una joven obligada a un matrimonio sin amor, o una madre que perdió a su hijo de forma violenta. Su dolor fue tan inmenso que al morir su espíritu quedó atado al mundo de los vivos. La Dama Blanca aparece casi siempre en castillos antiguos, sobre todo en aquellos donde hubo traiciones, asesinatos o guerras entre clanes. Se dice que camina por los pasillos en silencio, se asoma a las ventanas en noches de luna llena o cruza lentamente los jardines envueltos en niebla. Quienes la han visto afirman que no hace ruido al caminar y que su presencia enfría el aire de forma repentina. Aquí la leyenda se vuelve más inquietante. En algunas regiones, ver a la Dama Blanca es un presagio de muerte, no siempre para quien la ve, sino para alguien cercano o para la familia que habita el lugar. En otras versiones, ella aparece para advertir una traición próxima, una desgracia inminente o una injusticia que está a punto de cometerse. Curiosamente, nunca ataca. Su poder está en el anuncio, no en la violencia. En noches especialmente silenciosas, se dice que la Dama Blanca llora o canta suavemente. Este canto recuerda al viento mezclado con sollozos. Muchos relacionan este lamento con la Banshee, aunque no son exactamente lo mismo. Puede ser que anuncie la muerte con un grito, con tristeza y presencia. Escucharla sin verla es considerado un aviso aún más grave. ¿Por qué no puede descansar en paz? Algunas versiones más esperanzadoras dicen que la Dama Blanca solo desaparecerá cuando se revele la verdad de su muerte, se haga justicia por la traición sufrida o alguien rece por ella sin miedo. Por eso antiguamente algunos irlandeses dejaban velas encendidas o flores blancas en los lugares donde se creía que aparecía. A día de hoy hay quienes aseguran haberla visto, especialmente cerca de ruinas y castillos olvidados. Para muchos irlandeses, la Dama Blanca no es solo un fantasma, sino el símbolo del dolor que nunca fue escuchado.
2 días antes de Navidad, una llamada procedente de Dublín llegó a una comisaría de la Garda. Al otro lado de la línea se informaba de que una vecina del pequeño pueblo de Skull había encontrado a una mujer sin vida en la puerta de su casa. Era Sophie Toscan. El desplazamiento policial fue especialmente complejo. La casa estaba tan aislada en una zona rural y debido a esas fechas navideñas las carreteras estaban saturadas. El trayecto resultó largo y verdaderamente dificultoso. Los agentes tardaron unas 4 horas en llegar al lugar de los hechos. La noticia no tardó en movilizar a la prensa local. Barry Roach, reportero residente en Cork y colaborador del Irish Times, emprendió el viaje en cuanto tuvo conocimiento de este caso. Más tarde relataría las dificultades para localizar la vivienda: carreteras rurales estrechas, curvas cerradas, tramos rocosos y un entorno completamente aislado, donde cualquier error de orientación podía hacer perder el camino. Tras tomar una vía secundaria, superar una curva pronunciada, el periodista vio a lo lejos la casa. Una vivienda blanca, sola, rodeada de oscuridad. Tuvo que dejar el coche a cierta distancia ya que la zona estaba acordonada. Cuando llegó, había otro periodista local que ya llevaba tiempo en el lugar. Ian Bailey, periodista y colaborador de muchos medios regionales y conocidos en la comunidad. Este periodista relató luego en el documental y en varias entrevistas que tenía un aspecto sospechoso. Al menos es lo que a él le transmitió. Que le contó que llegó el primero, antes que la policía, que tenía muchos detalles, que aseguraba haber hablado con casi todos los vecinos, que ya había recopilado información, mientras todos esperaban la llegada de los especialistas y el equipo forense. Además, también dijo que tenía como heridas en las manos y en la cara. Cuando la policía accedió finalmente a la escena del crimen, eran alrededor de las 10 de la noche. La temperatura era gélida. El cuerpo de Sophie seguía allí 12 horas después de haber sido descubierto. Su pijama estaba enganchado en un alambre de púas que delimita el campo y a la intemperie. Un inicio tardío para una investigación que, desde ese mismo momento, quedaría marcada por la distancia, el frío y el tiempo perdido. Dentro de la casa, la escena estaba intacta, silenciosa, no robaron nada, todo estaba limpio, en su sitio. Sí hubo 2 cosas raras: 2 copas de vino en el fregadero ya limpias. Y si salió de casa, ¿por qué las llaves estaban puestas por dentro de la cerradura? ¿O se le olvidaron o la sacaron a la fuerza? La noche del 22 al 23 de diciembre es un vacío. No hay testigos directos, no hay llamadas de auxilio registradas, no hay vecinos cercanos, solo indicios. Tal vez alguien llamó a la puerta, tal vez un gran ruido. ¿Por qué salió Sophie de casa en camisón y botas de agua? ¿Por qué salió en plena noche sin abrigar? Estamos hablando de que es un mes muy frío en plena montaña de Irlanda. Eso sugiere urgencia o miedo. Se cree que fue atacada cerca de la entrada. Intentó huir, cayó. Fue golpeada con furia, repetidamente en la cabeza. Había muchas heridas. En sus manos ella se defendió. Algunas podían explicarse: ramas, grava, el suelo. Otras no. El golpe más grave estaba en la cabeza, una lesión cerebral devastadora. En la escena, una piedra, un bloque de una piedra grande, manchada de sangre. En la verja, más rastros, como si el cuerpo hubiera sido arrastrado o empujado. El lugar estaba a la intemperie, abierto, expuesto. En un crimen así, el tiempo trabaja contra la verdad. El viento borra, la lluvia confunde, la noche oculta, y cada minuto que pasa, la escena habla menos. Este caso conmocionó a Irlanda. Era Navidad, era una mujer extranjera con conexiones en el mundo del cine francés, y era un crimen de violencia inusual para esa región rural y tranquila, con una policía inexperta en crímenes.
No fue un ataque rápido, fue excesivo, descontrolado. En criminología este tipo de violencia suele asociarse a ira intensa, pérdida de control, conocimiento previo del entorno, ataque personal, no instrumental. No fue un robo, no fue oportunista, fue personal para alguien. El desastre investigativo fue la escena que quedó expuesta casi 28 horas, la sin protección adecuada, sin control de accesos. El cuerpo estuvo a la intemperie, la lluvia, los animales, el tiempo, todo contaminó la evidencia. Testigos denunciaron presión policial, versiones que cambiaban, declaraciones contradictorias. Años después, un informe policial reconocería fallos graves. Para entonces, el daño era irreversible. Cuando una investigación nace mal, todo lo que viene después se tambalea. La noticia apareció en la pantalla como una sombra imposible de nombrar. Una mujer francesa había sido asesinada en Irlanda. En la casa de Sophie, el silencio se volvió insoportable. Los cuerpos temblaban y la razón se resistía a aceptar lo que el corazón ya temía. La familia de Sophie vio el caso a través de las noticias y no podían creerlo. Negaban que fuera Sophie. Su hermano marcó su número con manos inquietas, aferrándose a la esperanza de escuchar su voz, pero solo encontró el vacío de una llamada sin respuesta. Desesperado, llamó a la vecina. Bastó una frase, el silencio al otro lado de la línea, para que el mundo se derrumbara. Era Sophie. Más tarde, la policía irlandesa confirmó oficialmente la tragedia, sellando para siempre el día más oscuro de sus vidas. La familia de Sophie siempre fue muy unida. Siguen siendo muy unidos. Tuvieron que hacer el viaje más doloroso de sus vidas. Por eso, cuando llegó el momento más difícil, fueron ellos quienes acudieron a reconocer el cuerpo, su hijo, su primo, su tía. Allí estuvieron juntos, haciendo frente a lo impensable. Pero su marido, en cambio, no acudió. Una ausencia que no pasó desapercibida en medio del dolor y que con el tiempo también formaría parte del relato de esta tragedia. ¿Quién era Ian Bailey, el único sospechoso de este asesinato? Nació en Manchester, Inglaterra, en 1957. Era un hombre culto, muy alto, fuerte, con ambiciones literarias. Trabajó durante años como periodista freelance. También fue periodista de investigación en Londres. A principios de los años 90 tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: mudarse con su pareja Jules Thomas al extremo suroeste de Irlanda, en el condado de Cork, cerca del pequeño pueblo de Schull. Llevaba una vida bohemia, alejada del ruido urbano. Bailey escribía poesía, hacía jardinería, vendía artículos a periódicos locales. Parecía el retiro pacífico de alguien que quería vivir de otra manera. Casi de inmediato, Ian apareció haciendo algo que llamó la atención. Se presentó en la escena del crimen como periodista antes de que la noticia se hubiera difundido ampliamente y comenzó a cubrir el caso para medios locales. ¿Cómo supo tan pronto lo que había ocurrido? Vivía a 4 kilómetros de la casa de Sophie. En línea recta, o sea, andando 1 kilómetro. La policía irlandesa comenzó a investigarlo. Había varios elementos perturbadores: rasguños, cortes en sus manos y brazos en los días posteriores al crimen, que él explicó de distintas maneras, en distintos momentos, que podaba árboles, que fue un gato, un accidente, cosas que quemó después del crimen. En su casa hubo un pequeño incendio que él provocó quemando cosas, papeles, objetos, comentarios extraños. Testigos declararon que había dicho en público, antes de que se conocieran ciertos detalles, cosas que solo el asesino podría saber. En el pub donde solía ir Sophie, y es una fuente fiable, citó esta frase, dicha por Ian Bailey: Fui
demasiado lejos. Su historial de violencia doméstica, Jules Thomas, su pareja, había llamado a la policía en varias ocasiones por agresiones. Él tenía un lado oscuro bien documentado. Su conocimiento de Sophie, algunos testigos afirmaron que Bailey conocía a la víctima y que había mostrado interés en ella. Este hombre fue arrestado 2 veces por la policía irlandesa en 1997 y en 1998. Ambas veces fue liberado sin cargos. La fiscalía irlandesa determinó de que no había evidencia suficiente para llevarlo a juicio. Esto generó una enorme frustración, tanto en la familia de Sophie como en las autoridades francesas. Francia no se quedó de brazos cruzados. El sistema legal francés permite juzgar crímenes cometidos contra ciudadanos franceses en el extranjero. Después de años de investigación paralela, un tribunal francés condenó a Ian Bailey en ausencia en 2019, sentenciándole a 25 años de prisión. Irlanda, sin embargo, se negó a extraditarlo en 2 ocasiones. La Corte Suprema irlandesa determinó que extraditar a alguien por hechos por los que no puede ser juzgado en Irlanda violaría sus derechos. Era un choque frontal entre 2 sistemas legales. Su vida estuvo bajo sospecha permanentemente. Durante décadas, Ian vivió en esa misma zona de Cork, en una especie de limbo. Era señalado, reconocido, evitado. Intentó demandar a periódicos irlandeses por difamación, pero el juicio en 2003 se volvió en su contra cuando varios testigos declararon haber escuchado sus presuntas confesiones. El jurado falló a favor de los periódicos. Este hombre siguió escribiendo poesía, siguió viviendo con su pareja Jules Thomas, aunque fue una relación tormentosa. Se convirtió en una figura extraña, casi espectral, en aquel paisaje de West Cork. Murió el 31 de enero de 2023 en su casa de Cork a los 66 años. Causas naturales, nunca fue condenado en Irlanda, nunca confesó, nunca fue extraditado. La muerte de este periodista dejó el caso en un estado aún más irresuelto. La familia de Sophie sigue sin tener justicia reconocida en el país donde ocurrió el crimen. El perfil psicológico profundo de Ian Bailey, aquí es donde el caso se vuelve incómodo. No es un sospechoso limpio, pero tampoco es un culpable probado. Este hombre mostraba características claras de personalidad dominante, alta necesidad de control del relato, narcisismo funcional, conductas provocadoras, dificultad para asumir límites. Era inteligente, elocuente y profundamente contradictorio. Se colocó en el centro de la narrativa desde el inicio, cubrió el crimen, habló de él, opinó sobre él. Ese comportamiento puede interpretarse de 2 formas. 1. Culpabilidad encubierta. 2. Necesidad patológica del protagonismo. Ambas son peligrosas, pero no equivalentes. El antecedente de violencia doméstica es clave, no como prueba, sino como patrón. La violencia en pareja suele revelar baja tolerancia a la frustración, ser impulsivo, tendencia a justificar la agresión, externalización de la culpa. Eso le convierte en capaz de matar, pero no le convierte automáticamente en asesino. El comportamiento post-crimen, las heridas, la quema de objetos, el conocimiento previo de la nacionalidad de la víctima, todo es sospechoso, pero nada concluyente. Desde el punto de vista psicológico, lo más relevante es esto. Ian nunca mostró un quiebre emocional auténtico, ni culpa, ni miedo real, ni derrumbe. Eso puede ser frialdad. No puede ser la reacción de alguien convencido de que jamás será condenado. Bailey fue juzgado por la opinión pública mucho antes que por un tribunal. En Francia fue condenado en ausencia. En Irlanda nunca lo sentaron en el banquillo. 2 sistemas judiciales, 2 conclusiones incompatibles.
Desde el punto de vista criminológico, esto genera un monstruo nuevo. El sospechoso eterno, alguien que vive entre la culpa y la absolución, sin resolución, sin cierre. Bailey murió sin condena en Irlanda y sin absolución moral. El relato de la Dama Blanca obviamente no prueba nada, pero revela algo importante. Sophie tenía miedo, habló de una presencia, de una inquietud profunda. El miedo puede ser intuición ante una amenaza real, estrés acumulado, sugestión cultural o una combinación de las tres. Lo inquietante no es el fantasma, es que Sophie no se sentía segura. Hoy nuevas técnicas de ADN intentan rescatar lo que se perdió, pero el tiempo no es neutral, el tiempo borra. Este caso no es solo un asesinato sin resolver, es un ejemplo de cómo una mala investigación puede destruir vidas, la de la víctima, su familia y la del acusado, culpable o no. La verdadera pregunta ya no es solo ¿quién mató a esta mujer? Salió de su casa una noche de invierno, no sabemos si fue un ruido, una presencia, una discusión o una confrontación inesperada. Lo único seguro es que nunca volvió a entrar, encontró la muerte. Más de 30 años después seguimos sin justicia, sin nombre definitivo, sin verdad cerrada, sin justicia plena, un sistema que falló. Y ese quizá es el rostro más cruel del mal, y este caso sigue abierto. La historia de un asesinato y de una verdad que Irlanda no pudo cerrar. La casa no fue abandonada ni destruida, sigue siendo propiedad de la familia de Sophie Toscan. Su hijo todavía visita la propiedad como parte de su vínculo personal con su madre. Y aquí llegamos al final de este caso, un caso tan intrigante como injusto, uno más de los muchos que siguen sin resolverse, al menos de forma oficial, porque a veces el culpable parece estar claro, pero el sistema no estuvo ni está a la altura. Gracias, como siempre, por estar ahí, por escuchar, por acompañarme una vez más en estas historias donde el mal deja huella. Y este caso, si te ha gustado, te invito a darle a me gusta y a dejar un comentario. Vuestro apoyo hace posible que sigamos dando voz a historias que no deberían caer en el olvido. Nos encontramos en el próximo episodio de La cara del mal.